Saludos, familia Vetusta. Hace tiempo que no teníamos una reunión en el multiverso de Tierras Quebradas, pero hoy volvemos a viajar a estos mundos de aventuras más allá de la ley del caos, acompañados por su autor Carlos Ferrer. Pero antes de empezar, me gustaría recordaros que vosotros sois la parte más importante del canal, comentando nuestros vídeos y compartiéndolos en vuestras redes sociales. Y si además queréis apoyar de forma definitiva a la familia de Friki Vetusto, podéis haceros miembros en YouTube desde menos de €1 al mes. Pero no hagamos esperar más a nuestro invitado. Hoy, en Tierras Intervenidas, hablamos de la entrega número 12 del fanzine Intervención. ¿Tenéis todo preparado para que empiece este viaje? ¡Empezamos! Sí, sí. Muchísimas gracias, Mordiga, por traerme otra vez por aquí y por otro capítulo de Tierras Intervenidas. Como sabéis, yo siempre encantadísimo de estar en el canal y de contar mis cosas, así que, pues... Bueno, tus cosas que son las cosas que nos interesan, porque al final, oye, esto se hace porque el público de Tierras Quebradas sigue confiando en el juego. De hecho, cada vez va más la gente, pues tanto a nivel de aficionado como a nivel de creativos. Este año, de hecho, por el año pasado, por 2025, porque hoy ya estamos en el 2026. Da igual cuando veas este vídeo, eso será impepinable. Pero ya incluso otros autores pasan a formar parte de la familia de Tierras Quebradas, se sigue trabajando en el fanzine, seguro que hay más material de otros compañeros en futuros números. ¿Cómo ha sido este trayecto hasta hoy, Carlos? Bueno, pues como tú dices, pues Tierras Quebradas se sigue manteniendo como línea, sigue generando interés, se sigue jugando y se sigue vendiendo también. Y Dirección Divina, pues continúa saliendo y continúa teniendo contribuciones y la verdad es que yo me sigo sorprendiendo favorablemente de que cada vez no necesito presionar a la gente especialmente para conseguir colaboraciones, ya que pues, siempre hay mucha gente que está encantada de publicar o de escribir cosas para Intervención Divina. Así, y en este número, el número 12, pues también ha sido así. Esta vez no es un número tan gordo como los anteriores, que cada vez parece que iban a ser más extensos y tal, pero yo creo que toda la calidad en general y la variedad de las cosas que hay en este número lo hace muy especial. Yo creo que es un número que ha salido muy redondo y ha quedado muy bien y bueno, pues vamos a hablar hoy largo y tendido de él. Yo lo que me he fijado es que hay una continuidad de cara a ofrecer no solo un contenido interesante, sino también ofrecerlo de la mejor forma, o sea, el continente, la forma, el aspecto, la maquetación, cómo lo trabaja, que eso ya es cosa del señor editor. ¿Quién colabora de cara a poder ofrecer ilustraciones? Bueno, lo estábamos comentando antes de empezar a grabar, que en este número de Intervención Divina hay un mapa en concreto y una ilustración en concreto, aparte de las demás, que oye, que son muy curiosas y además muy elaboradas. Me gustaría hacerte una pregunta a este respecto. ¿Tú crees que la cuestión de contribuir a un fanzine sobre un juego de rol es una cuestión de madurez del aficionado? ¿Del aficionado en concreto? Claro, del aficionado de Tierras Quebradas. Es decir, ellos han cogido el juego, les ha gustado, han jugado, porque me consta que la comunidad además está jugando continuamente y ofreciendo partidas y llevándolas a jornadas, pero lo que es el acto creativo y participar en el fanzine, eso demuestra la madurez del aficionado para poder incluir un contenido que de otra forma, pues a lo mejor lo dejaría en casa o... Es que, no sé, la palabra madurez no sé si es la adecuada, pero desde luego sí que son ganas de aportar a la comunidad, ¿no? Sentirse que forman parte de algo y que quieren aportar, quieren contribuir y quieren hacer cosas, ¿no? Para el juego. Yo creo que eso es algo que forma parte de los juegos de rol. Desde sus mismos comienzos, la afición es muy colaborativa. Se basa mucho en hacer materiales, en compartirlos, en hacer variaciones y aportes a los juegos, ¿no? O sea, eso desde el principio de los juegos de rol ha sido así. Entonces, pues, evidentemente, yo lo que tomo más como madurez, porque no sé, la madurez yo creo que es otra cosa, ¿no? Pero que de todo el tiempo que tienes,
que haya gente que decida gastar su tiempo en hacer materiales roleros y además de este juego. O sea, eso es a mí lo que me flipa y lo que me halaga un montón, que haya alguien al que le flipa tanto el juego que decida pasar horas, días haciendo una aventura, probándola, haciendo unos materiales, dibujando algo, haciendo un mapa, haciendo una ilustración. Eso es a mí lo que me flipa porque significa que el juego es importante para esta gente y que por tanto están dispuestos a dedicarle tiempo, ganas, pasión, talento. Así que bueno, sí que se puede considerar una especie de madurez creativa, ¿no? Pero para mí lo importante es eso, ¿no? Es destinar tu tiempo y tus ganas a esto, a este proyecto. No, no me malinterpretes, yo no lo comento como lo que se pudiera decir gatekeeping, es decir, no tienes por qué ser mayor de una edad para poder contribuir. De hecho, yo no sé lo que la gente hace luego en sus casas, ¿sabes? Claro, me refiero a que cuando tú creas para un juego, eso significa primero que lo has asimilado. Bueno, no, lo primero de todo, que lo has leído. Eso para mí es fundamental, que lo has leído. Segundo, que lo has jugado. Y tercero, que lo has disfrutado tanto que has dicho, joder, yo quiero contribuir a el multiverso, nunca mejor dicho, de esta obra. Y yo creo que es el acto más bonito, el acto de amor más bonito de un aficionado que puede plantear ante una determinada obra, sea un libro o en nuestro caso un juego de rol. Yo es que siempre digo que de lo mejor de Tierras Quebradas es la ficción que tiene. Me parece una ficción de primera división, de primera categoría. Por ejemplo, no solamente por intervención divina, hay cosas que menciono en la introducción al fanzine, que es, por ejemplo, el tiempo y las ganas que ha dedicado gente a hacer un setting de Foundry para Tierras Quebradas. O sea, hay un Foundry, hay un Roll20, todo hecho por... Hay un Fantasy Grounds, creo que se llama, ¿no? Fantasy Grounds, en modo. Sí, hay un Fantasy Grounds y todo hecho por gente sin ánimo de lucro, simplemente porque están jugando, les mola y quieren tener la VTT para el juego y luego lo comparten, ¿no? Pero ahí han dedicado un montón de tiempo. Luego hay un podcast que es El Espejo de Atropos que ha hecho una dramatización de un capítulo de La Espada Blanca. O sea, son cosas que significan que hay una afición implicada con el juego y con el universo de Tierras Quebradas. O sea, que hacemos buena esa que dices que una vez el autor entrega su obra, ya no le pertenece. Bueno, más allá de los royalties, legalmente sí, y la franquicia y tal, pero sí que hay que ser consciente de que el juego es un poco ahora de todos, ¿no? Y es lo que, así como hay autores y editoriales que son muy protectivas con sus juegos y con sus IPs, yo siempre he sido en esto muy abierto. A mí me encanta que la gente participe, que contribuya. Me gusta también que cuenten conmigo para eso, que yo pueda hacer un poquito de filtro también y de ayudar a que las cosas salgan dignas y salgan bien y todo eso, pero a mí me encanta que la gente pues, lo haga suyo, ¿no? Que sienta que puede participar y que pueda contribuir libremente y hacer que las Tierras Quebradas sean también un poco de todos, ¿no? Sí, al final te toca el trabajo más ingrato, que es el de editor. Me gusta editar, me gusta mucho. ¿Te gusta editar? No, sí. Pero es duro, es duro. Y nosotros, a ver, por mí, yo considero que también nuestros compañeros del canal de Friki Vetusto defendemos mucho la figura del editor, porque a veces se queda en la sombra detrás de autores, dibujantes, incluso maquetadores, ¿no? Es decir, joder, ¿y quién organiza todo esto? ¿Y quién lo pone en marcha? Es como la persona que te dice, bueno, vamos a organizar estas 40 personas que han venido aquí a sentarse a la mesa cuando tenemos 39 sillas. Y a veces es el editor el que se queda sin silla, de pie, mientras todo el mundo está disfrutando de la comida. Pero bueno, también tiene sus ventajas. Si te parece, de hecho, vamos a ir precisamente a ver ya directamente el fanzine. Sí. El número 12, porque has empezado precisamente con editorial, una docena de intervenciones. Es una especie como de, ¿cómo decirlo? De un poquito de recopilatorio, hacemos un poquito de balance sobre todo este tiempo que ha surgido el fanzine, el editorial. Hombre, normalmente en los editoriales normalmente suele hacer cierto balance de lo que ha pasado durante el periodo entre un fanzine y otro, entre un número y otro, contando, pues ha salido tal, se ha publicado no sé qué, ¿vale? Entonces es como una especie, el editorial también
como un noticiero, ¿no? De Tierras Quebradas, de mira, pues está este podcast, está esto nuevo en Foundry, está y se hace un balance, pero no he hecho un balance de interacción divina desde el principio de lo que ha supuesto y todo esto. Eso llegará un momento que habrá que hacerlo en algún aniversario o algo así, ¿no? Pero de momento no es mi intención. Hombre, yo creo que todavía el juego es lo suficientemente joven como para no necesitar de un balance demasiado extenso, porque todavía tiene muchísimo más que ofrecer antes de empezar a mirar hacia atrás. Pero sí que está bien. Una cosilla que te quiero comentar. En esta época en la que vivimos, donde mucho contenido digital se está perdiendo, entre otras cosas, porque las editoriales, al perder la licencia, pues oye, digamos que sueltan todo el contenido digital. Lo que has comentado de los VTTs y tal, la parte digital de tu obra, te da... ¿crees que hay riesgos que se deberían, digamos, contemplar de cara a la conservación de la obra de Tierras Quebradas al estar en un entorno digital, parte de ella? Bueno, vamos a ver, al ser digital gratuito, aunque se cayera los soportes que tiene actualmente, ahora mismo es posible descargar el fanzine de Itch.io, de DriveThru y de mi página web. En el caso de que las tres cosas cerraran, hay un montón de gente que se ha descargado ya todos los números de la revista y que, por tanto, al ser gratuita, de difusión gratuita, eso significa que siempre va a estar disponible. Es decir, siempre va a haber gente que tenga los archivos y que los va a poder compartir libremente sin temor a ningún tipo de represalia ni nada por el estilo. Entonces, en ese sentido, yo tengo la seguridad de que esto, como archivo digital, va a estar siempre ahí. Es decir, siempre va a haber alguien que lo va a tener y que lo va a poder distribuir. Entonces, no tengo miedo de eso, porque es digital gratuito, es de descarga gratuita. O sea, se puede distribuir libremente siempre que no lo modifiques. Sí, de hecho esa cuestión que comenta Carlos lo podemos ver en el propio fanzine, ahora lo veremos. Pero antes de nada, me gustaría comentarte una cosilla. Me encanta especialmente en este número la portada, porque el personaje presentado en la portada es precioso. O sea, está muy bien. Bueno, yo aquí lo tengo en físico también. Que esto es otra cosa, está en impresión bajo demanda, ¿vale? Y esto dentro de 10 años va a valer oro en Wallapop. Imprimíroslo. Tu tienda de rol. A mí me encanta porque muchas veces en fantasía se hace mucho hincapié en personajes fuertes, jóvenes, guapísimos y perfectos. Y el hecho de que Gimbert haya elegido una anciana en la portada me parece maravilloso porque rompe con la convencionalidad de los tópicos de fantasía. Yo creo que eso también es una de las intenciones de Tierras Quebradas. Y es una portada bonita, denota fuerza, misterio, tiene todo lo que tiene que tener y enlaza perfectamente con el material de referencia que hay luego dentro en sus páginas, ¿no? Es uno de los personajes me parece que es de lo mejor que... Bueno, con Gimbert siempre es de lo mejor que hace, ¿no? Yo creo que va afinándose cada vez más. Está lleno de detalles, el dibujo, las ballenas, la concha esta, los arpones, el estilo mezcla... Porque estoy hablando con Gimbert de esto, ¿no? De cómo debería ser, y él se le ocurrió pues mezclar temas inuit, o sea, esquimales, ¿no? De arte esquimal, con temas nórdicos. Es fabuloso, o sea, a nivel simbólico y a nivel técnico. Y como digo, también a nivel de romper con expectativas de lo que debería ser una ilustración de fantasía. No. A mí particularmente me gusta principalmente por eso, por no presentar esa fantasía de juventud eterna de los juegos de otro tipo de juegos, donde parece evidentemente pues, reclamar la atención de un público muy concreto y sin embargo optar a la amplitud de personajes y de posibilidades que contempla el propio género. O sea, que eso no hay por qué cerrarse. Además, estos tipos de personajes, lo que tú dices, aportan misterio. Son esas cuestiones, ese tipo de personas que te quieres encontrar en el juego, ¿no? Es decir, ostras, ¿cómo te hablaría, no? O qué te va a proponer, si te propone algo. O interpretar en el juego.
Entonces, pues después de la portada que ya hemos comentado, este número, como hemos dicho, se publicó hace un par de mesecitos, en noviembre del 2025. Perfecto, y ahora para tener estos ratitos para leer. Después empezamos, pues lo que comentábamos, por el editorial de Carlos y además el índice. Como bien decías, este número es un poquito más corto que los anteriores. Sin embargo, no renunciamos a seguir teniendo al menos 2 aventuras en cada uno de los números de intervención divina. Más relatos para aumentar la carga literaria del mundo de Tierras Quebradas. Y después, una cosa que me gusta mucho, que es ampliáis a través de las gacetas, a través de las regiones y tal, el mundo de Tierras Quebradas. Como te preguntaba antes, ¿esto se organizó para este número o era material que teníais de otro momento? Que dije, bueno, sí, ya irá... Si quieres, en cada material te comento cómo ha surgido y dónde... Perfecto. Perfecto, entonces. Pues mira, ahí también en el editorial podéis ver lo que comentó Carlos de toda la actualidad de las aplicaciones VTT y también del podcast, que además en la versión digital, si pincháis ahí, vais directamente a los enlaces. Y empezamos, pues oye, por ejemplo, con el primer relato, que es En Alas de Fuego, de Roberto Speight. Sí, vale. Bueno, Roberto Espita es un autor muy prolífico de Tierras Quebradas que ha publicado en muchos números de intervención divina, ¿vale? Seguramente es de los que más. Fue uno de los autores que recogió el premio el año pasado a Mejor Producto Gratuito de intervención divina, Roberto. Bueno, y pues Roberto inició hace unos números escribió un relato con un personaje que es su personaje de Tierras Quebradas en la campaña que él interpreta. Y a veces pues, lo que le gusta hacer es pues, alguna parte de la partida que ha jugado, pues la literaliza, ¿no? La escribe como en forma de relato. Y en Alas de Fuego pues es una continuación, o sea, es otro capítulo más de Aquileo de Merendrak, de su personaje, pues literalizado, ¿no? En forma de cuento, de pequeño cuento. Yo creo que está muy bien, yo creo que Roberto escribe muy bien y queda fantástico, y además le da un toque especial. Es un toque especial de Tierras Quebradas, ¿no? Es una forma diferente a como la veo yo también, ¿no? Entonces tiene como algo personal y más trágico, más épico. Yo soy más de baja fantasía y él le da ese toque. Entonces es muy recomendable, está muy bien. Oye, si se juntan suficientes, podría ser interesante hacer una antología. Pues sí. Que si al final se junta, pues oye, una antología de intervención divina, de relatos, para que, oye, se puedan leer, que esto, bueno, se puede hacer igualmente, pues oye, puedes jugar, pero bueno, que es publicable, sí. Pues, si Roberto nos está oyendo, espero que esto le motive para seguir escribiendo más. Le intervendremos. Dice, Roberto, te toca. Dice, y después, oye, del relato de En Alas del Fuego, pues empezamos. La primera aventura se titula Carne para la Vista. Forma parte del epígrafe de Lugares Comunes. ¿Qué eran los lugares comunes? Vale, Lugares Comunes es una serie de aventuras que es idea de Roberto, ¿vale? Para que sean aventuras muy cortas de una sesión, un one shot, para introducir en cualquier momento de la campaña. O sea, con lugares comunes se refiere a situaciones que se suelen dar al jugar. Por ejemplo, los personajes visitan una taberna. Los personajes hacen un viaje en barco. En este caso, los personajes son capturados por el enemigo, por un adversario, por un antagonista, ¿no? Entonces, son como situaciones que pueden pasar en la campaña, y esto pues, te permite tener un one-shot para solucionar ese tema, para introducirlo, ¿no? en lo que estás jugando, sin romper la línea narrativa de la campaña. Es como esos pequeños episodios, ¿no? En este caso, en Carne para la Bestia, como he dicho, pues imagínate, pues estás jugando la campaña y el malo captura a los personajes. ¿Qué puede pasar? Pues pasa esto. Entonces, esto lo puedes meter con cualquier malo prácticamente con cualquier antagonista, en cualquier situación, en cualquier lugar de las Tierras Quebradas, funciona. Solo necesita que haya un bosque. Ya está, ¿vale? Incluso sin bosque, yo creo que también podría funcionar. Y me parece una aventura que es divertidísima y plantea pues es una situación para resolver en una sesión donde son capturados atan a los personajes a unos postes en un lugar para que se los coma un monstruo y pasan cosas.
y pues puede pasar muchísimas cosas, ¿no? Así que muy recomendable. Ostras, pincho de personajes. No está mal, no está mal. Oye, pues eso, eso está guay. Lo de situaciones que se pueden producir cuando los personajes fallan. Eso está muy bien, tío, porque oye, afrontan una situación que no siempre pueden, si se ven muy superados, puede que la muerte no sea lo peor que se pueden encontrar. Sí, sí. Y además la aventura está muy bien situada porque, o sea, el malo que los captura no aparece directamente en la... O sea, puede ser cualquiera. O sea, digamos que nos encontramos con el resultado, ¿no? Y está muy bien. O sea, aparecen unos verdugos y que supone... O sea, está muy chulo, está muy chulo. Esta ilustración de Amorao, bueno, no he mencionado que la portada es de Daniel Gimbert y las ilustraciones interiores son de Daniel Amorao, como siempre, y bueno, yo creo que en este número Amorao tiene cosas muy chulas. Esta es de mis preferidas de Amorao. Está la perspectiva, el carro, los personajes ahí encadenados, le ha quedado muy bien. Por cierto, que no lo he mencionado y se había pasado y es muy importante, que en este número por primera vez tenemos una contribución de un dibujante, es decir, Enrique Scalt, que es un aficionado a Tierras Quebradas y que también dibuja, ha hecho dibujos, o sea, sin ánimo de lucro, gratis para el fanzine, para poder contribuir. O sea, que las contribuciones en este fanzine no han sido solamente de materiales de texto, sino que también por primera vez hemos tenido dibujos como contribuciones. Porque el resto de los dibujos de Gimbert y Amorao pues, se pagan. Sí. Lo hacen muy a gusto y están muy contentos, pero es un trabajo remunerado. Pues continuamos con el material. Hay una aventura más. Esta es la, al no ser de lugares comunes, esta es un poquito, pues la aventura un poquito más extensa o de otra entidad que se incluye en el fanzine, Solo en el mar de la medianoche. Que es una aventura para un máster y un jugador. Se puede adaptar para poder jugar con varios personajes, pero en principio esta aventura de Xavier Correro, que Xavier Correro es otro prolífico de Introducción Divina, tiene muchísimos materiales en la revista, pues últimamente parece ser que pues, le gustan las aventuras de 1-1 y esta es la segunda que publica en Intervención Divina, ¿vale? Que bueno, pues al ser una aventura de 1-1, pues tiene un sistema para que el personaje principal, el protagonista, no pueda morir al principio, sino que el riesgo va incrementándose hasta el final. O sea, está pensada para eso, para poder tener un jugador y que sea viable la aventura. Y es una aventura situada en otro plano, con un viaje. Y luego, no quiero hacer spoilers, pero tiene una cosa muy chula que hace que la aventura se sienta diferente a otras. Porque hay una cosa sobrenatural especial de la aventura que tiene que ver con el personaje y que también la hace muy jugable para poder jugar a un máster, un jugador. Ostras, es que lo del solo, yo en cuanto dice, bueno, a ver si va a ser una aventura en solitario, pero me gusta a mí particularmente me gusta más este formato, que además yo lo he dicho muchas veces, fue el formato con el que empecé yo a jugar, a dirigir, con una partida de un John Master y un jugador. Pero bueno, y aquí pues tenemos, mira, esta ilustración también es súper chula. Esta está muy guay, está muy guay. Está súper chula, también muy ilustrativa de lo que ha pasado. De lo que ha pasado. Pero jugar que es Tierras Quebradas, que te puede pasar, que eso es algo maravilloso. Juega con el multiverso y con las violaciones de las leyes físicas y tal. O sea, es parte de la ambientación. Y la verdad es que está muy bien. Está guapo. Después de la aventura, Solo en el mar de la medianoche, pues tenemos otro relato, que vale. Además está ambientado en el entorno de campaña de Tierra de Nadie, ¿verdad? Exacto, porque bueno, Javier Moyux fue uno de los jugadores con los que estuve testeando Tierra de Nadie, el suplemento de Tres Quebradas, el escenario de campaña. Entonces, pues a Javier le encantó una parte de la campaña que salió, porque bueno, decidieron cazar la mantícora, que es un demonio que hay en la Tierra de Nadie, y decidió pues, para este número pues, escribirlo como relato. Esa parte, ¿no? Ese capítulo. Desde el punto de vista, además, no de su personaje, sino de otro personaje, del personaje de otro jugador. Está escrita desde el punto de vista de otro personaje, lo cual es muy interesante, ¿vale? Oh.
bueno, por supuesto fue el personaje de Javier el que mató a la mantícora, pero no lo habría conseguido sin este. Entonces es un relato muy corto de una sola página y yo creo que pues, es entretenido de leer y también pues da ganas de jugar a la Tierra de Nadie, o sea que también está chulo. Ostras, pues es que, pues, y además es que es muy habitual que la literatura te proyecte hacia el mundo de juego. Y además es muy interesante también por el hecho de que yo creo que es un buen ejemplo de cómo es un combate de tierras quebradas, porque es un combate donde pasan cosas, ¿no? Todo el tiempo, porque hay complicaciones y tal. Hay críticos. Entonces, esto hace que haya un movimiento en el combate, que la gente pierda sus armas, se caiga, cometa errores y todo esto. Y todo eso se refleja en el combate que hubo, ¿no? Contra el demonio. Entonces, también yo creo que es interesante también para ver pues cómo es un combate de tierras quebradas que a lo mejor pues, no es tan épico, pero sí que es muy interesante y muy divertido. Pues eso es súper útil, por ejemplo, para que digas, oye, ¿cuál es el sabor del conflicto más allá de describirte una serie de reglas o de pasos de juego? Está muy chulo el concepto. Y aquí me gustaría parar, que ya se lo he comentado a Carlos antes de empezar, en esta ilustración tan chula que tenemos en Intervención Divina número 12. ¿Esto viene a santo de? Bueno, pues esto. A ver, como el relato está basado en La Tierra de Nadie y es de Javier, pues decidí poner esta ilustración. ¿Vale? Esta ilustración es una comisión que le encargué a Gimbert como colofón para nuestra campaña de Tierra de Nadie. Porque el testeo de Tierra de Nadie a mí me flipó, yo me lo pasé genial como máster dirigiendo. Y entonces, pues al final, cuando llegó el final de la campaña, pues quise sorprender a los jugadores regalándoles una ilustración de sus personajes, del grupo de personajes. Entonces yo le encargué a Gimbert esta ilustración. Y bueno, pues estuvo muy bien, y alegría y tal. Y bueno, luego para este fanzine, pues le dije a Gimbert, oye, ¿te importaría si publico la ilustración? Porque le queda bien al relato y le da empaque a la revista y tal. Y él pues no tuvo ningún problema en cederlo. Y también porque el fanzine es gratuito y tal, y entonces pues aparece. Entonces estos personajes que aparecen aquí pues son los personajes jugadores de la campaña realmente, de hecho pues, aparecen mencionados en el relato de la mantícora y me parece una ilustración chulísima, llenísima de detalles. Empiezas a explorar y a ver los detallitos que tienen los personajes, pues te das cuenta de la orquídea en el pomo de la espada, del dado que tiene el taur en el sombrero, o sea, las mariposas, o sea, todos son pequeños detalles que bueno, que si conoces a los personajes, pues los identificas, ¿no? Que es el hechizo de no sé quién, que es el objeto mágico del otro. Y bueno, yo creo que quedó espectacular y bueno, ya la revista pues queda genial también. Es una pasada, a mí me gustó muchísimo, además, la composición, los personajes que tienen unas vestimentas diferentes claro, de lo que se puede... ser. Es lo que decías antes, que también es una representación de qué puedes jugar en Tierras Quebradas, ¿no? Pues fíjate qué personajes más variados hay. Todos son humanos, o sea, Tierras Quebradas no es un juego en el que lleves pues especies no humanas extrañas y tal, sino que llevas seres humanos de diferentes culturas, pero simplemente eso, que sean de diferentes culturas y de diferentes extractos sociales, diferentes cultos, etcétera, hace que sean muy diversos. Y es lo que sucede con este grupo, era muy diverso. De hecho se traicionaron durante la campaña, ¿vale? Y se separaron y riñeron y luego se reconciliaron, ¿vale? Pero porque las diferencias pueden ser muy marcadas. No hace falta que uno sea, pues, no sé, un semiorco o lo que sea para que los personajes se sientan diferentes. Aquí pues hay un personaje que es un taur que es negado para luchar y tal, pero que tiene muchísima suerte. Y luego pues hay un asesinado profesional, un guerrero, una maga, es todo distinto. Está muy chulo, a mí me gusta muchísimo. Y para terminar en este número, pero vamos, no por ello menos importante, tenemos parte de la Gaceta de las Tierras Quebradas con la Bahía de Balleneros, que a mí que me encanta el mar y me encanta el frío, pero no pasarlo, sino las ambientaciones de verlo frío. desde la ventana, ¿no? Sí, es como catártico, ¿no? Dice, ostras, qué frío, qué gusto estoy bajo la mantita, ¿no? ¿Dónde está la Bahía de Balleneros? En
de Tierras Quebradas en las estepas. O sea, está en las costas de las estepas y es un asentamiento de los esteparios, un asentamiento permanente en el que se comercia y se cazan ballenas, ¿no? De ahí lo de Bahía de Balleneros, y la población se llama Balleneros también. Entonces, esta parte de la Gaceta de Tierras Quebradas tiene mucha historia porque se está gestando desde hace ya 2 o 3 años, ¿eh? Y no te exagero, porque uno de los aficionados al juego, que es, bueno, en redes tiene el nombre de Cornelius, Manuel, pues tenía la idea, ¿no? De, ostras, leyendo el lore de Tierras Quebradas y la parte de los esteparios y tal, es que tengo una idea genial para balleneros, para asentamiento y tal. Y bueno, pues escríbela y se publica en la revista. Y así han pasado 2 o 3 años hasta que finalmente pues se encontró un tiempo y tal. Y bueno, yo lo presioné un poquito y al final pues con ellos pues, se lanzó y lo escribió. Y queda genial porque no hay muchas aventuras de Tierras Quebradas que estén situadas en el norte. Hay una que escribí yo, pero en la costa no hay nada. Y yo creo que completa muy bien pues, el mundo, ¿no? Da como otra perspectiva del mundo, con otra cultura, con otro clima, como dices tú, que está pues, el frío, las ballenas, el mar, ¿no? Y todo eso. Y bueno, en la descripción del lugar es muy puntillosa, tiene muchísimo detalle. Y además hay muchas tramas súper interesantes para desarrollar. O sea que es un escenario que se puede utilizar como base para los aventureros, o bueno, el mapa. ¿No? Yo he empezado con el mapa. El mapa está genial. Bueno, pues eso, que el ballenero se puede utilizar como base, se puede utilizar como, se pueden desarrollar sus tramas para hacer un pequeñito sandbox o como base para tus aventuras. Y además, Cornelius, pues tiene pendiente, está escribiendo ya aventuras en forma de, que van a ser seriadas, en forma de campaña, que van a tener lugar en balleneros. Es decir, que lo que se espera para el próximo número, para el número 13 de Intervención Divina, es una aventura que tenga lugar en balleneros y al siguiente otra, de manera que se pueda tener una campaña coleccionable basada en esta localización y en sus personajes y todo eso. Y también el autor, pues Cornelius es también autor de este fabuloso, o sea, es que me encanta por los colores, el diseño, todo, me encanta este mapa de balleneros, ¿vale? Que lo hizo él como colaboración, contribución totalmente libre para la revista y me parece espectacular. Sí, sí, además es un mapa geográficamente interesante, no es la típica cosa que te encuentras por ahí que tú dices, bueno, vale, venga, sino, o el típico mundo helado que aparece después detrás de un muro o delante de un desierto que dices, ¿qué ha pasado aquí? No, Es está... que es muy realista, está escrito Sí. todo muy bien y además, como dices tú, es geográficamente interesante porque tiene una parte en tierra firme, luego las islas, la desembocadura del río, la bahía, pues está muy bien. Es que, ¿No? es que las zonas de hielos perpetuos, de glaciares, son zonas en continuo movimiento. Se piensa que es igual que en el desierto. O sea, son zonas en continuo movimiento, que la gente se está moviendo, que apenas hay asentamientos, que te puedes encontrar de absolutamente todo, un montón de fauna que, que me imagino bueno, que está representada también. O sea, que es una zona interesante. Oye, ahí lo tenéis, ¿eh? Ha sido concreto. Este es el material que viene en el fanzine Intervención Divina número 12, súper interesante, además conectado con aventuras, con personajes, con literatura. Si tuvieras que decirnos algo que Bueno, resumiría un creo poco... que nos hemos dejado las ayudas de juego que hay al final. Perdón, es verdad, discúlpame. Aquí está. Vale. Aquí las tenemos. Para algo que escribo, pues... Que está escrito por el jefe. Vale, o sea, a mí lo que más me gusta de Intervención Divina es que cada vez escribo menos, pero en esta ocasión sí que me parecía que quedaría bien poner ayudas de juego de reglas interesantes para que la gente las pueda utilizar. Entonces, ¿qué hay aquí? Pues hay opciones de personaje que mejoran el sistema de creación de personaje que hay ahora mismo en Tierras Quebradas. Entonces, muy brevemente, hay ideado un método de creación acelerado que simplemente hay un paso del proceso de creación de personaje que lo acelera, ¿vale? Porque en el proceso general, cuando terminas de aplicar la profesión y todo esto, luego te pones a repartir puntos libremente en las habilidades. Y aquí, pues te dice, bueno,
Si quieres hacerlo rápido, pues pon +5 a una habilidad, +4 a 2 habilidades, +3 a... ¿vale? Y te explica más o menos cómo hacerlo y que quede equilibrado. Entonces, esto puede hacer que los personajes puedan salir un poco más rápidos. ¿Vale? De todas maneras, recordemos que en otra intervención divina hay un proceso de generación aleatorio de personajes, que es todavía más rápido. ¿Vale? Pero esto pues te permite la personalización y también te permite pues acabar más rápidamente el personaje a cambio de no tomar tantas decisiones. Es decir, lo personalizas un poquito menos porque escoges paquetes, pero va más rápido y al final pues también decides qué habilidades son importantes. Y luego vienen profesiones nuevas que te da más opción para elegir. Pues, por ejemplo, pues, teurgo, que ahora ya es una profesión en pleno derecho, no solamente un tipo de hechicero o tal, complementario, sino que es una profesión. Cazarrecompensas, predicador, taur, ¿vale? Son cosas que además fueron sugeridas por los aficionados en el canal de Telegram de Tierras Quebradas, que empecé a preguntar qué profesiones os gustaría, cuáles echáis de menos y tal, y salieron estas ideas. Así que las desarrollé y ahora son profesiones que permiten crear otro tipo de personajes. Si a alguien se le queda corto lo que hay en el manual, pues tiene esto. Sí, además también puedes observar el esquema de creación de profesiones para que de ese modo, pues con cierto criterio, pues puedas hacer otras nuevas. Si después de todas las que hay te falta alguna, que yo creo que no, porque este paso. Esas nuevas tienen su cosita, ¿no? Porque yo qué sé, tienes gladiador, tal, pues que te puedes enfocar en el combate con un personaje, pero de otra manera, ¿no? Que el típico soldado y tal. Y el predicador, por ejemplo, pues me parece súper divertido, ¿no? O sea, ahí le dan algunas de ellas son cosas que permiten, que amplían el tipo de campaña que puedes hacer. Sí. Además, los personajes dan mucho el tono de la campaña y después las aventuras que quieres buscar para ellos, etcétera, dentro de todas las que hay. Ahora sí. Ahora sí, Ahora sí, con esto cerramos, que no es porque lo tenía ahí, pero la verdad es que la Gaceta de la Bahía de Balleneros me parece muy redondo, para terminar el fanzine. Sí. Es un trabajo súper delicado, además, súper respetuoso con la idea de crear un entorno étnico, es decir, no solo son tierras son tierras de frontera donde hay que parece el salvaje oeste, sino que además es un entorno donde hay culturas específicas. O sea, a mí me gustó mucho. Sí, y bueno, y que tiene, como es un puesto comercial, pues tiene o sea, tiene sentido que los aventureros lleguen allí, se establezcan, que hagan cosas allí. Y luego las tramas que hay, las cosas que están pasando en marcha, son muy interesantes, porque hay cosas, digamos, internas, hay una amenaza externa. Esto está muy chulo. O sea, solamente de leerlo dan ganas de jugarlo, empezar a hacer aventuras ahí. Algún día, ya llevamos tiempo con ganas de hacer una charla con autores, algún día será. Ahí, con tiempo libre. Y además, una cosa chula es que, claro, hay colaboraciones en este fanzine, en este número, que son las de siempre, ¿no? Roberto, Xavier y tal, pero también pues Manuel es la primera vez que hace algo para Intervención Divina, Enrique, que ha dibujado por primera vez, o sea que siempre hay una continuidad, pero también hay gente nueva que va entrando en la revista, así que mola. Eso es lo que se comenta como la renovación de los juegos de rol, la renovación está. La renovación creativa. Bueno, y ahora sí, dicho lo cual, ¿tenemos alguna novedad más allá de estas tierras intervenidas para la línea de Tierras Quebradas? A ver, noticias para este año, cositas. A este año 2026, que a lo mejor, escuchad, a lo mejor, vamos a hacer una cosa, a lo mejor sería interesante hacerlo en un programa específico del futuro de Tierras Quebradas para el 2026. Hombre, yo te cojo el guante, si tú me tiras el guante, yo encantado. Pues lo dejamos así, Carlos, lo hacemos. Vale, perfecto. Porque además nos hemos prometido, esta es la hermandad quebrada, nos hemos prometido que va a ser antes de todo este tiempo que ha pasado, desde el último Tierras Intervenidas, con lo cual, mirad, vamos a aprovechar que, como ya ha salido el último número del fanzine, pues vamos a aprovechar para hacer un especial de lo que va a ser Tierras Quebradas en el 2026 y a futuro, y ahí hablaremos un poquito de todas las cosas que nos quiera comentar Carlos Ferrer, y de ese modo, pues oye, nos volvemos a reunir en este espacio. ¿Qué te parece, Carlos? Perfecto. Pues entonces,
Esto ha sido una emboscada, ¿eh? Pero yo, vamos, emboscada, para nada. Yo, Y a vosotros. encantado. No, Juan, el placer de verdad que es todo nuestro y yo creo que cuando empiecen a caer los comentarios de los compañeros que le encanta Tierras Quebradas, lo verás igual. Y por nuestra parte, familia Vetusta, pues ha sido un enorme placer volver por Tierras Quebradas, volver a tener esta intervención divina con Carlos, que ha bajado del multiverso para estar entre nosotros. Y recordar, os volvemos a insistir, lo importante es que participéis vosotros también dentro del mundo de Tierras Quebradas, comentando si habéis jugado a las aventuras, si sois autores de alguna de las partes. Dice, oye, si hemos comentado vuestro trabajo de forma correcta, decir, no, aquí os ha faltado decir lo que me presionó este señor para que yo pudiera salir en el fanzine número 12, lo que queráis, pero también es importante que compartáis este vídeo para que llegue a más gente, conozcan el juego y conozcan la labor de este fanzine. Y oye, pulgar para arriba, pulgar para abajo, lo que queráis. Nos vemos en la próxima, ¿eh? Venga, Hasta luego. Adiós.